Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a este domingo literario. Hoy hablaremos de amor. El amor es una fuerza que ha transformado civilizaciones, nuestros lenguajes, nuestros destinos, y le damos la bienvenida a Ana María Maza, profesora de castellano y magíster en literatura, además, autora del libro El amor en la literatura. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida a Portavoz. ¿Qué tal, Alejandra? Encantada, sí, de estar aquí también contigo y compartiendo estas ideas sobre el amor con todo aquel que esté interesado. Yo creo que, bueno, el amor es siempre atractivo, así que les puede llamar la curiosidad, a lo menos, mi libro. Claro que sí. Háblanos, por favor, a quién está dirigido, cómo nace esta idea de escribir el amor en la literatura. Mira, yo he sido profesora de varias universidades, todavía sigo siendo profesora en una de ellas. Y hace años estaba haciendo un curso muy serio, muy formal, académico, que era un curso general, ¿no? En una de las universidades. Entonces me di cuenta que mi afán de especialista en literatura no llegaba del mismo modo a un estudiante de ingeniería o de medicina, como eran mis alumnos. Entonces cambié la temática del curso y dije, hay algo que nos une a todos y sobre todo a los jóvenes estudiantes, que son los conflictos de amor. Y organicé ahí un curso que tuviera que ver con esto de cómo se ha manifestado la idea del amor o los conflictos de amor desde las épocas más antiguas hasta las contemporáneas. Bueno, como comprenderá, fue bastante exitoso el curso, estaba siempre repleto, todos muy emocionados. Entonces yo dije, ya, una manera de acercar la literatura a las grandes obras que a veces se piensa que son un poco arcaicas o que no corresponden a la visión del hombre moderno, es necesario hacerlo a través de algo que demuestre la permanencia, la trascendencia que tienen los grandes conflictos humanos durante miles de años y que son los mismos. Entonces, bueno, eso me quedaron muchos materiales de investigación y había publicado hace un par de años en Editorial Planeta otro libro que tenía que ver con la historia de la cultura desde una perspectiva de la gastronomía. El Jardín de las Delicias. Entonces, que fue muy bien acogido el libro porque es una manera, a ver, académica, pero no estilo ladrillo, ¿ah? Porque los estudios académicos son a veces un poco densos para los especialistas, eso es lógico. Pero de qué manera todo aquello que puede interesar a los jóvenes, a mayores, se transmite de una manera que tenga un sentido como humano. Y bueno, después de ese libro, que tuvo buena acogida, buena crítica también, entonces recordé estos temas del amor y pensé, bueno, es una manera de ir a las obras más, o sea, más valiosas en términos estéticos, literarios, filosóficos, porque justamente el amor ha sido el gran conflicto humano desde hace 2800 años que aparece en la Ilíada de Homero, ¿no? Entonces, este es un libro que está dirigido como a todo público, porque acerca un estudio sistemático de jóvenes estudiantes universitarios de las humanidades, pero también de estudiantes de medicina, de ingeniería, que quieren acercarse a la literatura a través de estos temas. Y los que hayan leído los libros. O sea, mi afán también es de fomentar una lectura seria, ¿no? Porque en Chile se lee mucho, pero a veces no hay una selección de la calidad de aquello que se lee. Y con la invasión de tantos cómics y tantas historietas, que es lo que más se vende, según entiendo, porque es lo que más le interesa. Entonces, formar un lector que encuentre emoción, que se puede identificar con los grandes problemas humanos en grandes obras de la literatura, que las puede haber leído o que las descubre en este libro para decir, mira, esa es una perspectiva que yo no había visto. Claro. Entonces,
ese finalmente es mi afán de profesora, ¿no? De estar como impartiendo la fascinación que a mí me genera la literatura en todo aquel que se quiera acercar a estas grandes obras. Por ejemplo, hablando de algunas de las obras que mencionas en el libro, está Ana Karenina, de Tolstoy, ¿cierto? Ah, claro, bueno, Claro, que es una historia, o sea, es un clásico de la literatura, pero que posiblemente hay gente que aún no la leyó. De todos modos, al conocer un poco a grandes rasgos una pincelada de esta historia, a lo mejor tiene más ganas de conocerla. Entonces puedes claro, despertar también un interés aún, claro. aún mayor en un lector. ¿Por qué, por ejemplo, esta obra te inspiró? ¿Qué nos puedes decir de cómo se veía antes la infidelidad respecto a ahora? ¿O cómo hemos ido cambiando los seres humanos? ¿Hemos cambiado en realidad o no? Claro que sí. Mira, es que yo soy una gran admiradora de Tolstoy, ¿no? Tolstoy es uno de los grandes Sí. escritores en la literatura. Y Tolstoy en todas sus obras desarrolla un concepto de amor, sobre el amor, que es muy interesante porque está sustentado en una idea que se va desarrollando en su vida y que es un sentido religioso cristiano ortodoxo del amor. O sea, cómo el amor tiene distintas formas de expresión y cómo hay un tipo de amor que puede ser destructivo y otro amor que es el amor que le da sentido a la vida, que crea sociedades justas, o sea, un sentido como espiritual, social, filosófico del amor. Entonces, en sus obras, él va planteando estas distintas formas de amor, que es lo que ocurre en Ana Karenina. Entonces, Ana Karenina nos muestra dos parejas. No, la verdad que son tres parejas, pero en cada una de estas parejas hay una expresión de amor. Lo que ocurre es que el personaje y el conflicto de Ana Karenina, de esta casada adúltera, es tan emocionante, ¿no? Es tan absorbente en el texto que uno se concentra en ese amor, porque el otro, que es el personaje que desarrolla Tolstoy, que es Levin, ¿no? Que es una especie de contrafigura del mismo, que es un amor de comprensión, de resignación, de búsqueda en el matrimonio, de la identidad del otro, la felicidad del otro más que la propia, lo que sería una expresión muy ideal de amor. Con la pasión que genera Ana, uno se olvida del otro personaje. Pero una novela como esa tiene tres formas, ¿no? De lo que es la comprensión del matrimonio, primero en una época en que todo estaba dado por el matrimonio. ¿Cuáles son los tipos de matrimonio? Y qué matrimonios tienen, porque ahí está como la señal que nos da el autor, qué matrimonios tienen posibilidades de pervivir, de mantenerse en el tiempo, generando comprensión, solidaridad, complicidad, como se dice hoy día, ¿no? Y que van a formar el núcleo de una familia, sea además generosa con el mundo. ¿Y qué tipo de matrimonio? Es un matrimonio destructivo, de incomunicación. ¿Y qué salida a ese problema social que era muy común en el siglo XIX, ¿no? Los matrimonios eran muchas veces acuerdos económicos, sobre todo para las mujeres que estaban sometidas al matrimonio porque no habían desarrollado ningún tipo de independencia. O sea, lo que estamos haciendo nosotras, dos mujeres trabajando, ¿no? Claro, Reflexionando sobre el mundo, no existía en claro. un panorama público. Entonces, Ana Karenina, casada por conveniencia con un señor de un gran nivel social, no político, era una mujer que no le daba sentido a su vida. Y por lo mismo, ella bueno, descubre esta pasión arrebatadora, ¿no? Y lo que hace Ana Karenina, que es un personaje tan interesante, es que se atreve a romper con la sociedad, dominada por esta pasión donde ella juega todo en relación con este amor. Pero claro, ahí es donde el que lea el libro verá qué sentido tiene, qué desenlace final va a tener este arrebato amoroso en contra de los otros, porque ese es el sentido que tiene Tolstoy, ¿no? Que lo que uno hace no puede destruir a otros,
Pero, Entonces, pero en este libro, Ana María, tú haces como un análisis de todas estas historias, de las grandes claro, historias de amor de la claro literatura. que sí. Voy demostrando, porque lo que yo hago en el libro en general es demostrar que en el mundo de Occidente, yo no toco el Oriente porque no soy experta en literatura de Oriente, ni china, ni japonesa, ¿no? Y además ahí no se da esta idea del amor. En el mundo de Occidente, considerando desde el inicio de la literatura de Occidente, que comprende toda América y toda Europa, desde la Ilíada, han aparecido en la literatura conflictos de amor. Por ejemplo, la misma Ilíada no es finalmente un gran problema de guerra, porque hay muchas guerras, batallas de los héroes, pero el origen de esa guerra es un problema amoroso. Entonces, fíjate, el origen de la literatura está en un problema amoroso. Ahora, ¿cómo se entiende en esa época el sentido del amor? ¿Qué trascendencia tiene? ¿De qué manera esta idea del amor desarrolla luego teorías de los filósofos? Porque va a ser Platón, por ejemplo, el que hace toda la sistematización de las formas de amor, de los problemas de amor, la filosofía que llega basada en el amor, todo el platonismo posterior que influye en toda la literatura europea. Lo que yo planteo es que cuando uno vive, todos nosotros podemos vivir el amor, pero hay un imaginario sobre el amor. ¿Qué es lo que cada individuo hoy día piensa sobre el amor? Y eso por lo general lo busca en lo que ha leído sobre el amor. ¿Entiendes? Porque uno se identifica con esta novela, con la otra, como tú me planteas, Ana Karenina, ¿no? O puede ser Cumbres Borrascosas ahora, o las novelas de Jane Austen con Orgullo y Prejuicio, que, oh, O creo uno de los grandes clásicos, si hablamos de amor, de parejas, Romeo y Julieta, por Romeo y supuesto, en la Julieta, o historia. sea, todos quisieran yo quisiera ser Julieta y tú mi Romeo, o sea, Claro. es algo como que ha sido normal. Pero lo que yo llevo en el libro es a demostrar qué idea del amor existía en ese momento en que ese gran escritor hizo esa obra. Claro Y que lo que sí. ocurre es que no coincide, y por eso es que muchas veces podemos encontrar que jóvenes de hoy día o lectoras sufren de amor porque el amor que pueden encontrar no es como el amor de Romeo y Julieta, no es el que le dice yo soy capaz de morir por ti. Claro, qué buen punto. Me gustaría que hablemos de eso. Te invito a hacer una breve pausa, Ana María, y que justamente pensemos en realmente qué es lo que nos generan estas historias súper románticas. Nos pueden generar tal vez una frustración al no encontrar el príncipe azul o el hombre que sea capaz de dar la vida por nosotras, Claro. ¿cierto? O es algo que más bien puede inspirarnos tal vez de alguna forma positiva. Hacemos una breve pausa. Y retornamos con más. Estamos hablando con la autora de este libro maravilloso que es Amor en la literatura. Ya venimos. Retornamos aquí en Portavoz como cada domingo conversando acerca de grandes obras literarias. El amor en la literatura es el libro que estamos conociendo hoy junto con su autora Ana María Maza. Ana María, antes de irnos a la pausa habíamos hablado de todo lo que genera en las historias de amor que hemos ido leyendo desde siempre, ¿cierto? Historias idílicas, amores tormentosos, príncipes azules. Mencionábamos a Romeo y Julieta antes de irnos a la pausa. Todo eso contribuyen en que nosotros veamos el amor de cierta manera, es lo que planteábamos antes de irnos a la pausa, ¿cierto? ¿Qué nos dices, Ana María, de esto? Mira, lo que ocurre que en esto de las lecturas, algo de esto se ha estudiado también. Es muy interesante porque un lector actual vive, hombre o mujer, ¿no? Vive en un mundo que tiene tales o cuales comportamientos sobre el amor y que no son exactamente similares a lo que comentábamos de los conflictos en la época de Tolstoy, ¿no? O de Shakespeare. Es muy distinto.
Y por lo mismo se genera una especie de desplazamiento. O sea, yo estoy leyendo Romeo y Julieta y está en la vivencia o la emoción que me genera que lo hago vívido, este conflicto o esa idea del amor. Y luego puedo tener en mi misma práctica de relación amorosa, ¿no? El joven que está esperando que le hable o que le mande un poema, ¿no? Y que le diga que por ella o por él se muere de amor y tiene un comportamiento, siguiendo la estructura actual, de aparente desgano, de poca cortesía, de palabras que no son embellecidas, entonces se genera una frustración. Y esto hace que en los lectores actuales se vivan ideas del amor de otros tiempos, ¿no? Y bueno, esto le puede pasar sobre todo a quien es un amante profundo de la lectura. Entonces, no le encaja la experiencia actual del amor con aquello que querría que fuera la idea del amor. Bueno, y tú tuviste experiencia con alumnos, nos contabas acerca de este tema. ¿Cómo ven el amor hoy en día? ¿Cómo vemos todos? ¿Cuánto ha ido cambiando? O si realmente ha ido cambiando o no. Porque puede ser que la manera de conquistar ya no sea igual, pero seguimos siendo seres pasionales. Muchas veces se ve como una persona totalmente coherente con sus decisiones, pierde la cabeza, como se dice, cuando se enamora, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo que veo es que todos los jóvenes siguen con la misma idea embellecida del amor, ¿no? Pero como hay unos comportamientos sociales bastante más relajados, muy laxos, de, bueno, salgo contigo, pero tal vez con otra amiga, ¿no? Entonces, yo por lo general, bueno, he sido bastante confidente de mis estudiantes por asociación literaria, ¿no? Entonces me cuenta su conflicto y cómo, sobre todo los que son más lectores, les produce mayor dificultad comunicarse profundamente con otro porque está fuera de la forma que desearían por lo que han leído, ¿no? Y bueno, el mundo actual es un mundo como de, a ver, de superficialidad en las emociones, hasta en las palabras. Fíjate que actualmente todos dicen te amo, una palabra que es fundamental, ¿no? Y en este país, no sé, por influencia norteamericana o cosas eh, nuevas, le dice, ay, mamá, te amo. Para despedirse, cuando esas son palabras elegidas, profundas, que cuando alguien dijera te amo, era porque la unión de amor entre dos seres era profunda y no equivalía al amor de la filia, como dice Platón, que es el amor amplio, ¿no? El amor a los otros, que es donde están los padres, los hermanos, los amigos. Entonces, hay distintas formas de expresar el amor que hoy día tienen una forma muy superficial. Eso por un lado. Y por otro lado, la incapacidad de verbalizar el amor, que es un conflicto que yo lo veo en el libro a través de obras del siglo XX, donde justamente los personajes no quieren ni reconocer que están enamorados, ni nunca nombrar la palabra amor, aunque tienen encuentros de bastante eh, personales, podríamos decir, ¿no? Lo que es el erotismo del amor aparece mucho en el texto, pero nunca se verbaliza y eso provoca la destrucción emocional de los dos personajes. Porque en el mundo actual aparecería como ridículo estar haciendo afirmaciones de amor. Entonces, en un mundo en que las relaciones amorosas pueden ser superficiales, es interesante plantearse que la literatura está reflejando también esa incapacidad de comunicación o de profundidad. ¿M? Así que, bueno, y que se entienda también que hay creaciones culturales sobre el amor que han influido mucho. La creación cultural más importante en el occidente
ha sido lo que se inventó como sentido del amor en la Edad Media, o sea, en 1200 se estableció como si fuera una decisión política, no de una condesa, hija del rey de Francia, que a su vez era hija de una reina, se desarrolló todo lo que es el predominio de la mujer en las relaciones personales, lo que se conoce como el amor cortés. Y por suerte se hizo ahí, porque el mundo antes era absolutamente machista, patriarcal y guerrero, ¿no? A nadie le preguntaban si le tenía respeto a una dama, pero desde 1200 cambia en Francia y esto llega y permea toda la cultura posterior. Entonces, si bien transformó todas las relaciones personales, pero al mismo tiempo generó un ideal de amor absoluto. Y ahí nace el cortejo, me imagino. El amor cortés, que ha sido un Ajá. poco nefasto, Ah, porque claro, ¿qué es lo que todas las mujeres al menos querríamos? Que fueran nuestros caballeros. claro. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante. Hay dos obras que en los últimos 20 años han sido revisadas, reelaboradas en el cine sobre todo, que es como el arte masivo. Y una es la historia del rey Arturo, de Lancelot y de la reina Ginebra, que es el origen del amor cortés, donde está la idealización del amor de Lancelot por la reina, este caballero que se enfrenta a los peligros inimaginables, aunque la reina no lo mire, pero él está buscando esa devoción como si ella fuera una diosa. Y por otro lado está la influencia tan grande que han tenido las novelas de Jane Austen, donde ahí terminan estas parejas, ¿no? Que aparentemente son desiguales y terminan en felices matrimonios. O sea que en el inconsciente colectivo funcionan estas dos imágenes del amor, que no son las que están ocurriendo hoy día. Y que se entiende mal la idea de Jane Austen, porque en Jane Austen, si se llega a la felicidad del matrimonio, es porque usan la razón. No son pasionales, sino que los personajes son reflexivos y y son controlados en sus emociones. Y eso permite la felicidad. Porque la idea de la felicidad en la época de Jane Austen es totalmente distinta a la idea de la felicidad en la época del rey Arturo, imaginario. Claro, que eso también entra como una imposición social, ¿cierto? De cómo construir las sociedades, los Claro. matrimonios. Tú tienes el libro en tus manos en este momento, Ana María. Me gustaría si pudieras leernos un poquito, aunque sea, para poder compartir con toda la gente que está interesada en este libro que además recién fue lanzado hace unos días atrás. ¿Lo tienes ahí? Sí, a ver, si estuvimos hablando de Ana Karenina, A ver. bueno, yo voy siguiendo los textos, ¿no? Desarrollando las ideas y además las teorías sobre el amor, porque hay unas teorías, en distintas épocas también se han dado teorías sobre el amor. Y una es muy interesante, que yo la aplico en el comentario de Ana Karenina, que son las ideas del escritor francés Stendhal, ¿no? Que él decía cómo el amor se daba en distintos pasos. Un poco lo que hacen los psicólogos hoy día, ¿no? Que cuando alguien está con un conflicto de amor, le hacen los análisis, le sugieren tales o cuales salidas. Antes, como no había psicólogos, estaban los confesores religiosos Claro. y estaban los escritores. Entonces, aquí la lectura de las obras literarias nos entregan descripciones y nos cuentan los conflictos de amor de sus personajes. Ha creado un imaginario cultural que puede anteceder a la misma experiencia amorosa de cada lector y que genera interrogantes sobre la similitud o las diferencias que se le presentan con esa idea descubierta en el libro. ¿Es esto parecido a la emoción de Julieta al dejarse besar por Romeo en el baile? Sería la posible pregunta de una adolescente lectora después de su primer beso. La literatura sobre el amor tiene una influencia decisiva en las expectativas humanas hasta hoy día. Una obra puede identificar al lector, sorprenderlo, explicarlo, angustiarlo, etcétera.
Las posibilidades son casi infinitas. Al mismo tiempo es necesario saber que la existencia de tipos de amor literario comprenden diversos valores culturales según las épocas, porque si bien la experiencia del amor puede ser similar, claro, se experimenta, pero si eso no se verbaliza, no podemos saber si la experiencia amorosa es igual en una pareja del siglo XXI que en una del siglo XV, ¿no? Puede ser similar en diferentes individuos y tiempos. Cada tiempo inventa un tipo de amor que luego pasa a ser reinventado a su vez por un lector en otro tiempo. Eso sería como la idea central del libro. Y para lo mismo yo parto con el primer conflicto de amor, que es el que genera la guerra de Troya, la de Helena por Paris. Pero es muy interesante que ahí lo que yo analizo, por ejemplo, Helena está absolutamente convencida que su gran amor es Paris, o es una especie de castigo erótico que tiene con Paris, porque al mismo tiempo añora su vida pasada con su marido en Grecia. Entonces ahí surge otro problema. Si hay amor, eh, hay como tiempo en que se amó y luego viene la separación, el olvido, cómo acaba ese amor. Pero ¿qué es lo que ocurre en la memoria sobre el amor? Y ese es otro punto que yo reviso y que, bueno, lo comento a propósito del poema 20 de Neruda, que a mí siempre me ha gustado mucho. Es un poema muy perfecto en cómo está estructurado. Porque el poema 20 de Neruda es decir, bueno, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Y bueno, pero ¿por qué estoy triste? Es una especie de autorreflexión todo el poema, donde finalmente descubre que lo que tiene es una pena por un recuerdo de amor que todavía no termina, porque es posible que ese amor todavía no haya terminado. Y de ahí que Neruda dice esa frase maravillosa que es tan corto el amor y tan largo el olvido. Oye, ¿qué es lo que ocurre? El proceso de olvidar un amor, eso es tal vez mucho más largo que el tiempo que se amó. Claro. Bueno, es cosa que cada uno de nosotros lo experimentemos. Esto lo escribió un genio poético como Neruda, ¿no? A los 18 años. O sea, yo siempre espero de mi alumno a ver dónde sale Neruda de nuevo, ¿no? Claro, el próximo Neruda. Sí, ese tema de cuánto dura el recuerdo del amor es otro muy interesante y que lo podemos encontrar en las obras griegas más antiguas y en las obras modernas. O sea, como verás tú, hay muchas formas de acercarse a los conflictos que genera el amor, en la reflexión sobre el amor y en lo que nosotros encontramos en las obras literarias. Y realmente qué ganas de conocer más este libro, Ana María. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros este domingo. Vamos a recordar a toda la gente que esté interesada en este libro. Se llama El amor en la literatura, precisamente con Ana María Mazza, que es la autora con la que hemos tenido el gusto de conversar hoy. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, y espero que además se entusiasmen con la lectura, a lo menos de las obras que yo propongo, que son todas más que recomendables, ¿no? Y espero que ustedes se conecten con nosotros, como cada semana, en Portavoz Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que la información de las regiones está en portavoznoticias.cl. Tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.